Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la tarde A24, bienvenidos a MMD, ya estamos arrancando con todo la tarde. Vamos a contar en un ratito cómo empiezan a correrse temas de campaña, cómo empiezan a sacarse temas de campaña con los cuales el oficialismo jugueteaba. Uno era el tema vacuna, Pfizer, las diferencias, si se quiere, con el laboratorio, las imposiciones, la ideología y demás. El otro era el FMI. En un ratito vamos a hablar de qué está pasando con el tema del dólar y cómo cuando el dólar aparece en medio de la campaña se terminan las dudas y las discusiones dentro del gobierno. Y ya lo hemos contado, Cristina reconociendo que se le va a pagar al FMI en septiembre con los DEC que envía el FMI ahora en agosto. Obviamente la noticia del día tiene que ver con el acuerdo con Pfizer por 20 millones de vacunas que anunció hoy muy temprano la ministra de Salud, Carla Bisotti. Un acuerdo por 20 millones de vacunas con Pfizer que se termina suscribiendo casi un año después de los primeros contactos con el laboratorio norteamericano, que fue el primero con el que el gobierno empezó a negociar y de hecho tenía, si se quiere, toda la prioridad porque se hizo un estudio clínico acá en la Argentina a medida de Pfizer y eso obviamente posicionaba muy bien al país en la negociación con ese laboratorio. Sin embargo, la discusión con Pfizer entró en el terreno político, en el terreno de la interna de gobierno, en el terreno de las supuestas imposiciones y condicionamientos que el propio laboratorio exigía, el enojo y la reacción de Cristina, de Máximo Kirchner, con Pfizer, destacando del otro lado la importancia de las vacunas rusas y chinas que llegaban cuando no llegaban otras vacunas. Bueno, la pregunta es si estos ya no son temas para jugar o juguetear en la campaña política y el acuerdo de 20 millones de vacunas con Pfizer, que obviamente es muy importante para la Argentina en este momento, significa que el próximo es el acuerdo con el FMI, algo que ya insinuó Cristina cuando dijo que se le iba a pagar al fondo. La otra pregunta es, ¿por qué recién ahora, después vamos a hablar del FMI, ahora hablemos de Pfizer, ¿por qué recién ahora el acuerdo con Pfizer? Insisto, un acuerdo que creo que fue en agosto del año pasado, la primera foto, el 10 de julio del año pasado, es decir, un año exactamente, la primera foto con el primer laboratorio con el cual la Argentina iniciaba negociaciones, incluso el estudio clínico de la vacuna de Pfizer, fue sin duda lo que posicionaba a la Argentina en el primer lugar dentro de Latinoamérica para poder acceder a esa vacuna. Y sin embargo, eso se demoró, la verdad, mucho más de la cuenta. Y la pregunta es por qué recién ahora se anuncia este contrato de 20 millones de vacunas que si se resuelven cuestiones de logística y del contrato final, podrían llegar antes de diciembre. Es decir, podrían llegar en este 2021 y la idea del gobierno es que lleguen cuanto antes, obviamente. Por un lado, por la presión de los padres para las vacunas de menores de 18 años. Esto es evidente, esa presión muy fuerte, siendo Pfizer la única vacuna autorizada en Estados Unidos y en Europa para aplicar a menores de 18 años, entre 13 y 17 años. Bueno, eso generó mucha presión y llevó a que el presidente, nosotros lo contamos hace algunas semanas, mediante un DNU cambió todo el andamiaje legal de lo que era la ley de vacunas del año pasado, que supuestamente tenía un error que impedía la negociación con Pfizer. Eso lo subsanó el presidente de la noche a la mañana con un DNU. O sea que, por lo visto, era muy fácil de subsanar ese error y obviamente lo subsanó el presidente en medio de las presiones muy grandes de los padres de menores de 18 años, sobre todo de chicos en riesgo, que reclamaban urgentemente la llegada de vacunas para poder inocularlos y poder proteger a los chicos que en muchos casos hace un año no salen de sus hogares.
Bueno, atención con ese tema, pues nosotros contamos cómo ese DNU del presidente generó la inmediata reacción de Máximo Kirchner en el Congreso, que textualmente dijo algo que era cierto, que se había cambiado todo el andamiaje legal por pedido de un laboratorio norteamericano. Él hablaba de la debilidad que ponía a la Argentina si eso había ocurrido con un laboratorio, imagínense en la negociación con el fondo. Bueno, evidentemente toda esa discusión quedó saldada por esto que les decía. El presidente mostró que era muy sencillo subsanar y cambiar todo el andamiaje legal que se había aprobado el año pasado con un decreto de necesidad y urgencia. Y el tema del FMI, como les decía, la propia Cristina, al reconocer que se va a pagar al FMI los vencimientos de septiembre y eventualmente diciembre con los fondos que envía el FMI, también está abriendo la puerta de que va a haber un acuerdo con el fondo, pues si no, no se le estaría pagando en este momento. Atención, que el otro tema, no menor, y se los voy a mostrar ahora, de por qué recién ahora se anuncia con bombos y platillos, como debe ser, porque la verdad que es un acuerdo muy importante, 20 millones de vacunas, con la vacuna que reconocen en privado los expertos que asesoran al gobierno que mejor funciona, es decir, que no ha tenido grandes problemas y que sirve para los menores de 18 años. Bueno, el otro tema clave, anterior placa por favor, son los temas vinculados con el incumplimiento de los rusos con la segunda dosis de Sputnik. Evidentemente, esto se anuncia en un momento donde a la presión muy fuerte de los padres de chicos y adolescentes con riesgo que estaban reclamando hace tiempo una vacuna, que insisto, la Argentina tiene en este momento también la posibilidad de la vacuna de Moderna. Hay 3,5 millones de vacunas que ya están en la Argentina y que hoy se va a decidir cuándo se empiezan a aplicar a los chicos menores de 18 años con riesgo. Es decir, la Argentina ya tiene en el corto plazo eso. Se supone que de esta semana, los próximos días, ya va a estar la posibilidad de empezar con la vacunación con la vacuna de Moderna, que es una vacuna norteamericana de idénticas características que la de Pfizer, pero el anuncio de este contrato también evidentemente tiene que ver con el incumplimiento de los rusos con la segunda dosis de Sputnik. Y no solamente con la segunda dosis de Sputnik, sino que los rusos han mostrado un incumplimiento, como han mostrado la mayoría de los laboratorios con los países que los contrataron en todo el mundo, salvo en Estados Unidos. Y en el Reino Unido, en todo el mundo, los laboratorios han demorado las entregas que estaban fijadas en los contratos. Y ahora sí, yendo al tema de los rusos, fíjense el cambio de tono del presidente Alberto Fernández respecto a los rusos. Recuerden que Rusia se comprometió a entregar 20 millones de vacunas entre enero y febrero. Eso fue lo que lo llevó a Alberto Fernández en diciembre a hacer el anuncio de lo que era el contrato con los rusos y a Bisotti a plantear que estaban en el dilema de si iban a vacunar con primera dosis. Todavía no estaba claro de hacer el esquema de primera dosis, después se definió a 20 millones de personas en el verano o si hacer 10 millones con dosis completa, primera y segunda dosis. Pero en 7 meses solo hay aplicadas 10 millones de vacunas Sputnik. Es decir que los rusos enviaron en 7 meses la mitad de las vacunas que habían dicho que iban a enviar en 2 meses. Y ojo con este punto, porque un punto principal que arguyó durante mucho tiempo el gobierno de por qué no se cerraba un contrato con Pfizer era que Pfizer no tenía disponibilidad de vacunas y a todos los que les había prometido vacunas se habían cerrado contratos, Chile, Uruguay, Brasil y demás, demoraban las entregas y que les llegaba muy poquita vacuna. Y eso es cierto. Todos los laboratorios hicieron eso. Eso es cierto, y sobre todo de países periféricos como la Argentina o los países latinoamericanos. Pero los rusos también hicieron lo mismo. Te prometieron una cantidad de vacunas en el verano que todavía no cumplieron con la mitad de esas vacunas en 7 meses. Y el gobierno obviamente tiene un problema especial y particular, que ya es de otra magnitud, con la segunda dosis de Sputnik. Ahora le voy a contar acá conmigo Damián Glans. Eso ya marca un problema de otra magnitud que quedó de la mejor manera
graficado con la carta desesperada de la asesora presidencial Cecilia Nicolini al Fondo de Inversión ruso, mostrando la desesperación del gobierno argentino y la urgencia porque no llegan las segundas dosis de la vacuna Sputnik. Fíjense las frases de Alberto Fernández, cómo ha cambiado el tono con los rusos. Esto es lo que decía Alberto Fernández el 7 de junio pasado en una videoconferencia que dio junto con el laboratorio local, Marcelo Figueiras de Richmond, y Putin del otro lado. En Rusia, en la carta de Nicolini se revela que el presidente estuvo 2 horas esperándolo a Putin en esa videoconferencia y Nicolini dice que muestra la buena voluntad que tenía el presidente Alberto Fernández con su par ruso. Podría traducirse también que mostraba la desesperación que tenía Alberto Fernández, con toda razón, para reclamar las segundas dosis de la vacuna Sputnik. Pero decía Alberto Fernández el 7 de junio, los amigos se conocen en los momentos difíciles, transmitiéndole a Putin el agradecimiento por el envío de vacunas y el proceso que se hacía de la producción, la fabricación local de la vacuna Sputnik. Fíjense, pasó desapercibido lo que dijo Alberto Fernández el sábado en La Plata, cuando hicieron la presentación de los candidatos en Ciudad y Provincia de Buenos Aires del Frente de Todos. Ahí hubo 2 definiciones importantes, una la de Cristina con el FMI, diciendo que se iba a pagar con los DEC el vencimiento del FMI. La otra de Alberto Fernández respecto al tema vacunas. Atención, porque el sábado pasado, fíjense cómo cambió el tono respecto a los rusos y a Putin. Alberto Fernández dice, escribimos una carta a un proveedor de vacunas que no cumple con sus compromisos, es decir, ya no es el amigo en los momentos difíciles, sino que es un proveedor de vacunas que no cumple con sus compromisos, el fondo Gamaleya, el fondo de inversión ruso con el Instituto Gamaleya, y parece que la culpa es nuestra, dice Alberto Fernández, quejándose de la repercusión que tuvo la carta de Nicolini en los medios. Lo único que estamos haciendo es defendiendo los derechos de todos ustedes. Por favor, manden las vacunas que se comprometieron a mandar. Obviamente no se lo está diciendo a los medios de comunicación porque no tienen vacuna guardada, sino que se lo está diciendo al gobierno ruso. Se lo está diciendo a Putin. Por favor, manden las vacunas que se comprometieron a mandar. Le está diciendo, y cómo ha cambiado el tono, al proveedor que no cumple con sus compromisos. Bueno, en este contexto es que hoy se anuncia, justo hoy, 3 días después de el acto en el cual Alberto Fernández dice esto, y después de que se conozca la carta de Nicolini, desesperada, en la cual amenaza también Nicolini a los rusos que en cualquier momento puede romperse el contrato y hacerse contrato con los norteamericanos, que obviamente también están haciendo diplomacia con las vacunas. El gobierno norteamericano donando vacunas en todo el mundo y los laboratorios norteamericanos queriendo entrar también en todos los mercados. Pero este es el contexto en el cual hoy se anuncian los 20 millones de vacunas. Vení acá, Damián, y contame efectivamente la información que tenés de cómo se va a utilizar o qué quiere hacer el gobierno con la vacuna de Pfizer, cuándo podría llegar y el gran problema que tiene el gobierno y cómo se puede subsanar de la vacuna Sputnik, la segunda dosis de la vacuna Sputnik. A ver, Maxi, hay un dato que de hecho en un ratito nada más la ministra Carla Bisotti va a precisar cuando termine la reunión del Consejo Federal de Salud en el Palacio San Martín, que tiene que ver con avanzar con la campaña de vacunación de los menores de edad. Un dato importante, hoy la Argentina tiene 3,5 millones de vacunas que pueden usarse entre 12 y 17 años del laboratorio Moderna, pero tienen un límite sobre cuántos utilizar. De hecho, el cálculo que hace Nación es que hay 900.000 adolescentes con comorbilidades. No son 100.000, sino que hay 900.000, porque de hecho los 100.000 iniciales tenían que ver con algunas patologías. Acá también se incluyen, por ejemplo, niños con obesidad, con diabetes. De hecho, ahora se está definiendo cuál es el grado de, digamos, de obesidad que se va a tomar en cuenta. Lo que vos contaste, los 4 millones de chicos que hay en este rango etario, el 40% tienen obesidad. Exactamente. Casi Ahora, la mitad. Pero para poder avanzar con todo el rango etario de 12 a 17, quedarían todavía 3.400.000. Con las vacunas que donó los Estados Unidos, la de Moderna, no se alcanza y el objetivo del gobierno es vacunar a los adolescentes antes de fin de año.
La vacuna de Moderna, las 20 millones de dosis que compró el gobierno, llegan recién a partir de enero. Por eso el apuro ahora de lograr tener disponible la vacuna de Pfizer, que tiene un dato adicional. Es decir, lo que tenemos de Moderna hasta ahora, y vamos a tener hasta enero, son los 3,5 millones de vacunas que donó el gobierno norteamericano. Exactamente. El contrato con Moderna es recién a efectivizarse a partir de enero de 2022. Del primer trimestre del próximo año. No hay que olvidarse que son 2 dosis. Por lo tanto, esos 900.000 chicos te insumen 1.800.000. Vos tenés más de la mitad, terminás usándolo con ese grupo, no alcanzás a cubrir el total de los adolescentes de entre 12 y 17. Y la vacuna de Pfizer tiene otra ventaja sobre la de Moderna y sobre las demás, que está por finalizar el estudio para poder aplicar en menores de entre 5 y 11 años de edad, que en la Argentina son 5.200.000 más. 5.200.000 más. Por lo tanto, si se aprueba en las próximas semanas, el estudio se comenzó a hacer a fines de marzo, si se aprueba en las próximas semanas, ya también podría ampliarse ese rango etario para ser vacunado y también, de hecho, se podría de 6 meses a 4 años, que también es otro estudio que está haciendo Pfizer, que en la Argentina son 3.700.000 más. Atención, después vamos a hablar de cuál es el cronograma de vacunación menores de 18 años que se va a definir hoy en la comisión de... El COFES, el Consejo Federal de Salud. Consejo Federal de Inmunización. Lo que estamos hablando ahora, después vamos a hablar de eso, de cómo se define la estrategia y demás. No quememos todos los temas juntos porque después no podemos hacer los temas. Lo que estamos hablando ahora es contar por qué recién ahora el gobierno cierra un contrato con Pfizer. Estamos hablando de Pfizer, que es la gran noticia del día de hoy. La sorpresa que dio Carla Bisotti, la ministra de Salud. ¿Por qué recién ahora el gobierno firma un acuerdo por 20 millones de vacunas con Pfizer? Yo te conté lo que sucedía y lo que se veía evidente, la presión que encontró el gobierno en el sector de padres menores de 18 años y el resquebrajamiento muy fuerte de las relaciones con Rusia a partir del atraso de las vacunas y el tono muy fuerte de Alberto Fernández el fin de semana cuando a los rusos los llama directamente un proveedor que no cumple con sus compromisos. En ese contexto, lo que importa ahora es ¿por qué recién ahora y cuándo van a llegar las vacunas de Pfizer? Ahora, teniendo en cuenta la cantidad, ¿por qué ahora tanto? También se ajustó mucho la campaña de vacunación. Hay un dato, el año pasado se hablaba de la inmunidad de rebaño maxi de un 60% de la población. Si hoy se vacuna el 100% de los mayores de 18 años, vos máximo llegás a un 74% de la población vacunada. Y lo que se calcula es que recién hoy un 75% de la población sería necesario para llegar a la inmunidad de rebaño. No se vacuna el 100% de la población. Por lo tanto, es muy importante seguir sumando grupos etarios para finalmente alcanzar eso. Y lo más probable es que también pueda ocurrir antes de fin de año. Hay un dato, ¿cuántas vacunas hasta ahora ya lleva contratada la Argentina? Porque no es solamente, los rusos. Ya hay, en total, mira, Maxi, son 140 millones de dosis. Pero vos tenés que hoy el gran incumplidor es AstraZeneca, no solamente el laboratorio, no solamente los rusos, que obviamente que parte de AstraZeneca se contrata a través de COVAX, podría llegar a ser otra vacuna, pero vos tenías 30 millones de Sputnik V, que hasta ahora vamos a ver los números, pues ya llegaron cerca de 10 millones, es un poquito más, pero estamos muy por debajo de los 30 millones que ya tendrían que estar en la Argentina. La que está cumpliendo hoy la vacuna que ha llegado en más cantidad es la de Sinopharm, que no fue el primer contrato, fue la tercera o cuarta opción. Y de hecho, hoy otro dato importante que dio Bisotti, que la vacuna monodosis de CanSino, que son 5.400.000 dosis, va a llegar en los próximos días el primer lote de 200.000. 200.000, que de hecho es la primera que nosotros contamos que se podría utilizar para combinar con la Sputnik V, porque es muy similar al componente 2. Moderna y Pfizer son los últimos que se sumaron. Ahí tenemos incorporado también, Maxi, lo que donó los Estados Unidos, 140 millones de dosis. Y esto no tiene que ver solamente con la campaña de este año, también previendo la posibilidad de que haya que dar una tercera dosis, una dosis de refuerzo en algún momento del próximo año. O sea, para no estar como este año esperando a los laboratorios, sino también poder anticiparse. Es parte de la estrategia. Ahora vos decías Sputnik V. Vamos a los números porque ahí es donde se nota hoy que hay un problema serio. Mirá, en total se contrataron 15 millones de dosis del componente 1 y del componente 2. Son 30 millones de dosis, o sea, 15 millones de esquemas. Se recibieron 9.375.000 del primer componente
y poco menos de 2,5 millones de dosis del componente 2, y prácticamente ya están todas aplicadas. Lo que no está aplicado es lo que se reserva el Ministerio de Salud como esa reserva estratégica, que son las que se aplicaron hasta hoy, casi 9 millones del componente 1, y las que hay del componente 2, 2.300.000. ¿Cuántos ciudadanos ya completaron las 8 semanas? Es decir, la nueva estrategia de vacunación, o sea, 2 meses desde la primera hasta la segunda dosis, ya son 3.270.000. Y todos los días se suman más, porque vos no estás aplicando hoy componente 2 y se siguen sumando al grupo de los que esperan. Si se hubiesen recibido, o sea, si el Estos son los que hoy están esperando ya y hoy, pasaron las 8 semanas. Que se les cumplieron las 8 semanas. Casi 3.300.000 personas. Exactamente. Si el proveedor que no cumple hubiese cumplido, y pasemos a la siguiente, ¿qué porcentaje de segundas dosis se hubiesen aplicado en la Argentina? O sea, ¿qué porcentaje de la población ya estaría con las 2 dosis? Pasemos a la segunda. Recordemos que hace poquito la Argentina superó el 50% de la población total. Estamos hoy en el 52% con una dosis. Estamos con el 13% con 2 dosis. Y ese porcentaje que falta, los 3.200.000, representan un 7% más. Es decir, que si se hubiese recibido el componente 2, estaríamos con el 20% de la población con 2 dosis. Claro, pero más allá de ese porcentaje, acá hay 3 millones de personas que están con una dosis de Sputnik. Ya debieran haber recibido la segunda dosis. Esto creo que dentro de 20 días van a ser, o dentro de 3 semanas van a ser 4 o 5 millones de personas. Y bueno, sí, de hecho se están aplicando hasta esta última semana, pero prácticamente el 80% en 10 días se van a estar con las 8 semanas cumplidas, digamos. Es decir que va a haber 5 millones de personas que van a estar esperando ahí la segunda dosis y no la tienen. El problema es quiénes son esas personas, que son fundamentalmente del rango etario mayores de 60 años. Claro, que son del los grupo que actual son la mayoría mayores de 50 años. Claro, bueno, pero lo que preocupan son los mayores de 60 años. Estamos hablando de que justamente a los que vacunaste primero, porque eran los que tenían mayor vulnerabilidad, son los que ahora no pueden completar el esquema de segunda dosis porque se demoran las vacunas de Sputnik. Y son los que vos tenés que vacunar urgentemente por la llegada de la variante Delta. Y ahora, Maxi, precisamente pensando ¿y cuándo van a estar disponibles? Decíamos, son 3.200.000, 3 millones casi 300.000 hoy, todos los días se siguen sumando más. La ministra Bisotti prometió que de las que se están formulando en la Argentina, del componente 2, la primera semana de agosto van a haber habilitadas 143.000 de las que ya están formuladas en la Argentina. En la segunda semana de agosto, otras 867.000 más. Y en esta semana está llegando 1.000 litros del principio activo para fabricar 1.760.000 más. Por lo tanto, durante agosto habría disponibles 2.770.000 que tampoco alcanzarían para cubrir los que están hoy ya con las 8 semanas disponibles. Cubrirías, está bien, pero cubrirías ya a fines de agosto la mitad de los casi 6 millones que vas a tener, claro. Y ahí es probable, Maxi, que ya estén aprobados las posibilidades de combinar plataformas, o sea, combinar vacunas de distintos laboratorios, que podría ser una estrategia para las provincias que quieran aplicarlo ya. Ya lo contamos que el ministro Goyan más de una vez, dijo una vez que esa estrategia es para el próximo año, que este año el que va a recibir cada uno su segunda dosis de la misma vacuna que le aplicaron la primera dosis. Bueno, ahora vamos a seguir anclando el tema de lo que está pasando con el anuncio de Pfizer. Está hablando ahora Bisotti justamente para formalizar este anuncio. La vemos ahí a la ministra. Cronogramas de entrega y en relación a de dónde vienen las vacunas, todavía no está definida la implementación logística, así que también cuando sepamos les vamos a avisar. Ministra, buen día. Rodrigo Jorge de Radio Mitre. Acá estoy. Bueno, usted esta mañana anunció un acuerdo vinculante, creo que lo llamó, con el laboratorio Pfizer. Entiendo que para 2021. Rápidamente el anuncio despertó críticas de distintos dirigentes de la oposición. Por ejemplo, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, dijo que al final el gobierno no tuvo que ceder ni glaciares ni resignar soberanía. Bueno, ¿qué le responden a ustedes? ¿Por qué dicen que el acuerdo, la llegada del acuerdo con Pfizer llega 8 meses después del tiempo necesario? La otra pregunta tiene que ver con las vacunas de Moderna.
Usted dice que mañana comienza el registro, la inscripción de los chicos y lo que van a hacer las jurisdicciones. ¿Cuándo estima usted que puede iniciarse la vacunación, ya el proceso de vacunación de chicos de 12 a 17? Gracias, muy amable. Gracias. Los registros en las jurisdicciones van a ir iniciándose a partir de mañana en función de vuelta de la autonomía, la implementación según los planes provinciales de cada una de las jurisdicciones y la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros hemos discutido y hemos hablado puntualmente que las vacunas están, digamos, listas para ser distribuidas. Se inicia la preparación, se distribuye y luego la implementación depende de cada jurisdicción. Cuando tengamos la fecha de lanzamiento en función del avance de los registros y en función de el acuerdo con todas las jurisdicciones, lo vamos a ir informando. Estimamos que es a la brevedad, entre fines de esta semana, principios de la próxima. Vamos a estar ya, digamos, con las primeras noticias en relación a esto. En relación al acuerdo con Pfizer, lo hemos explicado innumerables veces, en innumerables oportunidades. El acuerdo con Pfizer surge luego de un DNU que firma el presidente, que es avalado por el Senado en relación a cambiar el marco legal, que, como hemos explicado en reiteradas veces, impedía la voluntad de Pfizer y de Argentina de firmar el contrato, luego de haber llegado a un acuerdo de trabajosas y negociaciones para poder acercar las posiciones. Se ha logrado avanzar en otro trabajoso acuerdo para el contrato y hoy podemos firmar y anunciar esta buena noticia, donde también va a ser fundamental para poder ampliar la vacunación en menores de 18 años, sabiendo que Argentina tiene 42 millones de dosis de vacuna, siempre ha estado entre los 20 países que más dosis de vacuna habían conseguido y que ha vacunado en forma ininterrumpida desde el 29 de diciembre hasta ahora, recibiendo un número muy importante de dosis, con el 73% del inicio de la vacunación en los mayores de 18 años, así que la verdad que se ha explicado muchísimas veces y no se entiende, posiblemente es porque no se quiere entender. Bien, ahí está Carla Bisotti, la ministra de Salud, anunciando lo que decíamos del acuerdo con Pfizer. Teníamos al diputado, el presidente de la Cámara de Salud, Pablo Scheidling, pero bueno, parece que no, se cayó la comunicación. Vamos a ver si lo podemos enganchar, porque yo creo que vale la pregunta. ¿Por qué recién ahora la ministra de Salud está diciendo que era muy complejo el entramado legal y demás? Evidentemente, en Latinoamérica cerraron con Pfizer México, Chile, Uruguay, mucho antes que la Argentina. También lo hizo, obviamente, Brasil, otros países. Es cierto que el laboratorio retrasó mucho la llegada de vacuna, pero bueno, también lo hicieron los rusos, lo hicieron todo. AstraZeneca, que fue un papelón absoluto, no solamente con la Argentina, que incumplió todos los plazos, sino con Europa. Tanto es así que tiene juicios en Europa de los países que obviamente que no es Reino Unido, todo el resto de los países muy enojados con AstraZeneca, lo reemplazaron con Pfizer. Pero es una pregunta, creo yo, que tiene que ver también con, por un lado, lo que decíamos, la presión social, menores de 18 años, el cambio de tono con los rusos y el enojo respecto a la demora, especialmente del segundo componente de la vacuna Sputnik. Y atención, también tiene que ver con esto, con cómo se larga la campaña electoral. Atención, porque la campaña electoral se larga básicamente con promesas que ya ni siquiera tienen que ver con la mejoría de la economía o el proyecto para sacar a la Argentina de el estancamiento o la decadencia o todas esas cosas, sino que los que gobiernan, tanto el gobierno nacional, Kicillof, como Larreta en la ciudad de Buenos Aires, la promesa principal de la campaña electoral tiene que ver con la nueva normalidad. La normalidad como eje de las promesas de la campaña electoral y la carrera por quién sale de la pandemia más rápido. Y obviamente para salir rápido de la pandemia está en primer lugar los anuncios de vacunación. Hoy Kicillof, que anunció que a partir del viernes va a ser libre la vacunación en mayores de 18 años en la provincia de Buenos Aires. Es decir, cualquier mayor de 18 años puede ir sin turno a un vacunatorio y vacunarse en la provincia de Buenos Aires. También tiene que ver con los anuncios de aperturas. Ahora vamos a contar las aperturas muy aceleradas que
acaba de anunciar Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires y quien quiere elegirse como líder de la oposición, y las promesas de básicamente normalidad, es decir, la idea de que en algún momento, ya sea por las vacunas o porque se dejó atrás la pandemia, volvemos a la normalidad. De hecho, hoy Kicillof también dijo esto que contábamos, que a partir de agosto iba a haber prácticamente el 95% de los bonaerenses que se inscribieron inmunizados. Han sido las dos frases del día de hoy. Larreta, por un lado, hablando de la nueva normalidad, vamos a recuperar todas las libertades que la pandemia restringió y, la más importante, vamos a recuperar la libertad de elegir, es decir, la idea de, la pandemia quedó atrás. Y también Kicillof planteando que a partir del 1 de agosto tendremos la provincia protegida, el 95% de los inscriptos vacunados, obviamente con una dosis, ¿no? Vacunados con una dosis. Tanto Larreta como Kicillof parece que ya no le prestan demasiada importancia, o en última instancia, esperarán lo mejor. No lo dicen, pero en secreto se prepararán para lo peor respecto a la variante Delta, que ahora vamos a contar, tiene muy preocupado a toda Europa porque ha habido rebrotes en todos lados, ya no solamente en Reino Unido, y también en Estados Unidos y también en algunos países de Latinoamérica. Pero la Argentina avanza hacia una nueva normalidad. Sí, Maxi, de hecho, hoy el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta, después de que Bisotti hizo el anuncio de Pfizer y también de la vacunación en menores, presentó un plan de 6 etapas para volver a la normalidad, que implica un aumento gradual del aforo en todas las actividades, que el transporte público va a ir sumando pasajeros, primero ahora trabajadores de la construcción, después de comercio, hasta que finalmente va a ser transporte libre en la última de las 6 etapas. Después, por ejemplo, cambios en las reuniones. Por un lado, las reuniones en domicilios van a terminar siendo de hasta 20 personas en fase 6, o sea, una Navidad con 20 personas. Al aire libre, las reuniones ya no van a tener límite. Además, un tema que un poco contradice a la legislación nacional, que en la fase 6 ya ni siquiera va a ser obligatorio el tapabocas en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, ni siquiera en el transporte público, sí en una de las etapas intermedias. Y además se van a terminar habilitando los eventos masivos en la ciudad de Buenos Aires, cualquier tipo de recital, incluso si el gobierno nacional lo autoriza, el fútbol con público. Hoy lo que hizo Larreta es precisamente contar estas 6 fases. Lo que no precisó es cuándo viene cada fase. No dijo cuántos contagios va a haber, ni cuántas ocupaciones de camas, ni qué porcentaje de la población vacunado, pero sí ya anunció esta previsibilidad y la vuelta a la normalidad. Ahora, en la provincia de Buenos Aires, también hoy Kicillof anunció, por un lado, un cambio en el criterio epidemiológico. Se cambió el semáforo en la provincia de Buenos Aires para que a partir de hoy ya no haya más ningún partido, ningún municipio en fase 2, que era la más restrictiva hasta ahora. Por lo tanto, este fue otro anuncio de Kicillof, desde el lunes, cuando vuelven las clases, cuando se terminan las vacaciones, todos los partidos de la provincia de Buenos Aires, los 135 partidos, vuelven con clases presenciales. Algo que venía siendo reclamado, en particular en el interior bonaerense, donde todavía había 13 municipios en fase 2, por lo tanto no tenían previsto volver a las clases presenciales. Bien. Y además también se habilitan visitas en geriátricos. Y un dato más, Maxi, también a partir de hoy en la ciudad de Buenos Aires se habilita este aforo extendido, que le llamábamos el pase sanitario, el aforo extendido para los locales gastronómicos, clubes, también incluso iglesias, natatorios, cualquier lugar cerrado. El aforo extendido si está vacunado. Un 20% más para vacunados, esta suerte de premio para los vacunados. Te hago una pregunta respecto a esto. ¿Tienen un plan B, tanto Larreta como Kicillof, por el tema de la variante Delta? Bueno, Maxi, de hecho, hoy Larreta dijo que
Esto es si las cosas continúan bien, que eventualmente se puede ir para atrás. También el gobierno bonaerense dio datos precisos sobre cuántos son hasta ahora los ciudadanos que volvieron a la provincia de Buenos Aires, que son poco más de 600, después de haber salido el 1 de julio y tuvieron que ir a hoteles, y que hasta ahora hubo un incumplimiento solamente de unas 35 personas, pero que obviamente tiene que ver con la situación epidemiológica. Hay un dato, de todos modos, que hoy dio el ministro Goyán, que mañana Maxi va a dejar de ser ministro, que Está confirmado lo que habías dicho entonces, que Goyán deja de ser ministro sí, y va a ser... mañana mismo es el acto donde va a ser el reemplazante, el viceministro de y Salud. Goyán va a integrar el equipo de especialistas que asesora a Kicillof. Hablando de la inmunidad de rebaño, dijo estamos muy cerca, teniendo en cuenta que entonces, y también dio el caso de los países europeos, cómo viene la relación de no solamente contagios, sino de casos graves, en donde ya a partir de un cierto nivel de vacunación puede haber un aumento de casos, pero no necesariamente de casos graves. Entonces, si se están, están previendo el ingreso a la variante Delta, también están previendo que pueden ser muchos contagios, pero pocas hospitalizaciones, como está ocurriendo, de hecho, hoy en Gran Bretaña. ¿Con una dosis o con dos? No, con dos. Con dos dosis. Sí. Bien, contame qué está pasando en este momento en el mercado cambiario, en el dólar. Ya vamos a sumar también a Luis Tonelli para que nos ayude a entender todo esto, porque es todo un combo, ¿no? La sorpresa con Pfizer, la sorpresa de Cristina con el FMI y obviamente lo que está pasando en la campaña electoral. Mira, un mercado que operan como en doble faz, ¿no? Más claro que nunca. Por un lado, el dólar paralelo, que hoy registra una nueva baja, se va a 183 pesos. Ayer a esta hora estaba a 185, después bajó un peso durante el día y hoy lo hace otra vez con un peso adicional. Y digo doble faz porque lo que ocurre en el mercado del dólar alternativo, allí la dolarización es creciente. Toda la ola de compra de dólares que antes se canalizaba exclusivamente en blanco por el dólar, el contado con liqui, hoy crece, es más masiva, con más volumen, en el dólar llamado CENEVI y Contado otros. con líquido bilateral, operaciones Claro. que se hacen Que se pactan entre aquel que quiere comprar dólares y aquel que quiere vender dólares teniéndolos afuera. Y Maxi, de hecho, en el llamado... ¿Cómo está cotizando ese en dólar? el contado con liqui está 171. Y Claro, en el como otro, siempre sube Claro. hasta media tarde, interviene el Banco Central y lo termina bajando. Ahora vamos a mostrar bien los números de cómo ha aumentado la intervención del Banco Central. Y el otro, el que no tiene regulación del Banco Central, ¿cuánto está está? 180 pesos. 180 pesos. Entonces ahí no afloja como sí aflojó en el dólar blue, que es lo que estamos viendo por lo menos en el día de hoy, después del anuncio de Cristina de que no va a haber default con el Fondo Monetario. Bien, está la diputada de la coalición cívica, y lo vamos a sumar a Luis Tonelli. Está la diputada de la coalición cívica, Lucila Lehmann, diputada de Elisa Carrió. Gracias por atendernos, diputada. Bueno, ustedes habían hecho varias denuncias con el tema Pfizer, las demoras y demás. Finalmente el gobierno anuncia hoy con Bisotti este acuerdo por 20 millones de vacunas. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, Maxi. Un gusto estar conversando con ustedes. La verdad que sí, venimos denunciando hace mucho tiempo. Lamentablemente pasa un año, ¿no? Para que realmente salga adelante este acuerdo que nos pone contentos, porque realmente significa vidas que se van a salvar y poder poner en marcha de nuevo el país. Pero lamentablemente pasó un año, más de un año, ¿no? Y cómo ha priorizado este gobierno lo ideológico y lo geopolítico en este acuerdo caprichoso de Cristina con Rusia, que nos ha dejado a los argentinos que hoy tenemos más de 100.000 muertos, una economía destruida. Justamente ellos que decían que iban a priorizar la salud por sobre la economía, hoy queda demostrado que había otro tipo de acuerdos que tenían que ver más con lo ideológico, que han hecho perder millones, cientos de vidas de argentinos, y que realmente hoy estamos sufriendo. Estamos hablando además de chiquitos, ¿no? De los niños que necesitaban esa vacuna, chiquitos con autismo o con algún tipo de otro tipo de patología. Ustedes dicen ¿cuál habría sido, según lo que plantean ustedes, la demora con Pfizer, ¿no? Porque yo decía, el presidente mostró que se podía cambiar muy rápido el andamiaje legal con un DNU. Obviamente en este momento también hay toda una disputa con Rusia por la segunda dosis, pero ¿cuál para ustedes es el argumento principal por el cual el gobierno primero
Pfizer fue el primer laboratorio con el cual habló el gobierno. ¿Vos pusiste la foto? La foto La foto del día 10 de julio, que de hecho la tuiteó el presidente de la Nación, ¿no? Exactamente. A ver si la de hecho, tenemos. era el inicio, vos lo contaste, Maxi, el inicio del estudio en la Argentina, donde la Argentina se sumaba a la fase 3 del estudio para la vacuna Pfizer, que recordemos todavía faltaba, ¿no? Para que existiese en el mundo una vacuna contra el coronavirus. Esta es la foto del 10 de julio. ¿Vos la pasaste? 10 de julio, sí. 10 de julio del 2020. Una foto en la cual estaba el presidente Alberto Fernández con el gerente general de Pfizer en la Argentina y estaba Pollack. También Fernando Pollack, que es el prestigioso infectólogo infantil que hizo el estudio clínico de Pfizer en la Argentina, que se hizo en el Hospital Militar, se hizo el estudio de Pfizer para la inoculación, la vacunación y demás. Bueno, pero se hizo todo un estudio grande. Pfizer hizo, entre otros países, la Argentina. Sí, el de estudio... hecho fue el país que más voluntarios sumó a ese Exactamente. Estudio. Esto fue hace exactamente un año. Bueno, ¿cuál es el argumento, según ustedes, de por qué se demoró tanto? El Instituto Patria hizo una redacción, ¿no?, de este proyecto de ley de vacunas que tenía un artículo que hablaba de negligencia, que es el que nosotros pedimos insistentemente que modifiquen. Y ese artículo no era nada más que una excusa para evitar que se haga un acuerdo con Pfizer. Dijeron mentiras, millones de mentiras, que habían pedido los glaciares, que habían pedido coimas, todo un relato que en realidad escondía el verdadero acuerdo que tenía este gobierno con Rusia. Es un capricho que directamente diría que ni siquiera es Alberto, es un capricho ideológico y geopolítico de Cristina con Rusia. Pero como insisto, esto ha costado vidas de argentinos, esto es una negligencia terrible y absoluta, y realmente creo que, no sé si en este momento, porque estamos atravesando, ¿no?, momentos difíciles de pandemia, pero la historia va a juzgar a este gobierno fuertemente, porque son cientos, mejor dicho, de vidas que se han perdido, y esto realmente es irrecuperable. Esas vidas son irrecuperables y se podría haber solucionado muy simplemente hace mucho tiempo, cuando sancionamos esta ley de vacunas, que modificando ese artículo que era el que impedía que Pfizer pudiera hacer este ingreso de vacunas. Recién ahora, a través de un DNU, como es de costumbre, permiten este ingreso de vacunas cuando se podría haber ahorrado muchísimo tiempo, y hoy, lamentablemente, esas vidas no se pueden recuperar. Diputada, gracias, muy amable. Ahí estaba la diputada de la Coalición Cívica. Gracias a ustedes. Insisto, teníamos al presidente de la Comisión de Salud del Frente de Todos, Pablo Yedlin, tucumano, médico muy conocido. Sería bueno que también diera su opinión. Recién estaba la opinión de la oposición respecto a qué ha pasado con esto. No quería hablar con la diputada y después vas a contar. Hay declaraciones muy fuertes de Elisa Carrió. La verdad que está que arde la interna de Juntos por el Cambio, ¿no? Porque hay declaraciones muy fuertes y cruces muy fuertes. De Manes, por un lado, que ha tirado con todo a Larreta, a Vidal, a Santilli, el candidato del radicalismo en la provincia de Buenos Aires. Y me estás contando, ahora vas a mostrarlo, Carlos, de Elisa Carrió contra Manes. Exacto. Así que ahora vamos a contar, pero se calienta muy fuerte la interna en la oposición. Llama la atención porque justamente el planteo era de la oposición juntos para enfrentar al peronismo. Y el peronismo, a su vez, ha demostrado que mantiene la unidad, por lo menos en provincia de Buenos Aires, en el principal distrito electoral, para enfrentar a la oposición. Está Luis Tonelli en comunicación. Luis, gracias por atendernos, a ver si se escucha bien. Un gusto, como siempre. ¿Cómo les va? Luis, contamos que obviamente en este momento crítico de la campaña electoral, ciertos indicios, ciertas señales, ciertos datos de la realidad terminan barriendo con discusiones internas dentro del gobierno. Una es el dólar, ahora lo vamos a analizar, lo que está pasando en el mercado cambiario, y eso barrió la idea de Cristina, Máximo Kirchner, si con el FMI tiramos más de la cuerda, no tiramos, le pagamos en septiembre y demás. Cristina zanjó la discusión, se acaban las dudas cuando se empieza a mover el dólar en medio de una campaña electoral. Y la otra es las vacunas. El gobierno tiene claro que
la única apuesta fuerte en este momento es vacunar, vacunar, vacunar para tratar de salir de la pandemia. Y obviamente el gobierno ha mostrado a través de la carta de Nicolín y las declaraciones del sábado pasado de Alberto Fernández que hay un enojo con los retrasos de los rusos. Lo mismo pasó en su momento con AstraZeneca. Ahora finalmente abren el capítulo Pfizer, es decir, anuncian sorpresivamente un acuerdo por 20 millones de vacunas con Pfizer. ¿Cómo estás analizando esta movida con Pfizer y bueno, estas idas y vueltas del gobierno? Mira, son cuestiones muy duras, ¿no, Maxi? Digamos que los relatos sirven hasta que hay un punto álgido donde la realidad te alcanza, ¿no? Digo, tanto el relato de yo te cuido, soy el Estado, la vas a pasar bomba conmigo, como el relato de los globos amarillos que si el Estado se retira todo está bien, ¿no? Digo, no es patrimonio de un sector solo esta cuestión del relato que no se atiene a la realidad. Lo que pasa es que, bueno, en una pandemia al gobierno le pasan cosas, Maxi, pero a todo el mundo le pasan cosas. Entonces veo que la pandemia es algo muy crítico, ¿no? Que afecta todo, ¿no? Porque es una crisis total, pero como también es una crisis global, el gobierno encuentra, por lo menos cuando uno mira las encuestas, especialmente los focus group, ¿no? Que el gobierno encuentra también excusa, ¿no? Bueno, hay inflación, ahora no sabes lo que pasa en Birmania, el golpe de Estado. No, pero viste, te digo, hay desabastecimiento. Bueno, no sabes lo que pasa en Kuala Lumpur, ¿no? Digo, funciona de alguna manera la situación como, bueno, pero le pasa a todo el mundo, nosotros bastante bien. Y sabes también el electorado, nosotros somos muy coyunturistas, ¿no? Digo, está bien, pasó eso con Pfizer, ¿cuánto hace? Y ayer me aplicaban la vacuna, ¿no? Entonces digo, es una crisis, pero paradójicamente el gobierno también se escuda en la crisis. Luis, te hago la otra consulta, ¿no? ¿Vos crees que la campaña de vacunación hoy es la principal apuesta del gobierno en esta campaña electoral? Esto que contábamos, la campaña de vacunación, la apertura, la vuelta a la normalidad, la pandemia quedó atrás y bueno, y prendiendo velas de que la variante Delta no genere el rebrote que ha generado en otros países. ¿Vos crees que ese es un poco el eje y esto de Pfizer suma a dar ese impulso? Sí, Maxi, pero, viste, el gobierno también toma una bandera fuerte que es la de, bueno, la cuestión de la deuda, ¿no? Que uno puede decir, bueno, la cuestión de la deuda es una cuestión macroeconómica, ¿qué le interesa? Está muy metida en la piel de los argentinos, ¿no? Digo, por algo no se arregló con el FMI, ¿no? Digo, vos sos economista. La discusión con el FMI tiene también mucho de política, ¿no? Pues si se trata en contra, como dice Cristina, ¿por qué no se saca este ministro? ¿No? Digo, y este ministro, que cuando va por allí, ¿no? Por esos lugares de negociación, dice, tenga paciencia después de las elecciones, ¿no? Entonces me parece que esa bandera es una bandera fuerte que ha usado el gobierno, y en los sectores, digamos, leales, es una bandera que gusta. Y vos fíjate que estas elecciones son elecciones, por ser legislativas, son elecciones donde se busca ese número básico. ¿Por qué? Porque son elecciones de dispersión, ¿viste? Son elecciones que nadie va a contar todos los votos. ¿Por qué? Porque no existe esta cosa de votar al presidente. En algunas provincias, ¿viste? Se reedita la coalición oficialista. En otras provincias, digamos, lo que es oposición a nivel nacional es oficialismo a nivel no, provincial. O sea, los tres niveles confunden los números y acá vamos a tener una interpretación de las elecciones, Maxi. Uno va a decir, pero ganamos en provincia de Buenos Aires. Otros vamos a decir, bueno, perdimos pocos diputados. Otros van a decir, no, en votos somos los primeros. ¿Qué sé yo? ¿Viste? Muchas dimensiones a comparar y así son las legislativas en la Argentina. Luis, te hago... ¿Qué apuesta Cristina? A la madre de todas las guerras, que es la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires. Te hago una última pregunta sí. Mientras la enganchamos a la doctora Marta Cohen, porque me interesa, hay mucho interés, evidentemente, por conocer qué está pasando con la vacuna de Pfizer, qué se puede hacer con la vacuna de Pfizer. Así le pido a la producción que vayamos enganchando a la doctora Marta Cohen para ver cómo ve el panorama de la Argentina a partir de este acuerdo que se cierra con la vacuna de Pfizer. Te hago una sola de política. Engancho el tema tuyo, Carlos. Contá porque están los misiles de un lado y del otro en Juntos por el Cambio. Arrancó Facundo Manes, nuevo en la política, ¿no? Con los tapones de punta contra la candidatura de Santilli, que recordemos, Santilli cuenta con el apoyo, Maxi, de Horacio Rodríguez Larreta, su principal impulsor,
y Lilita Carrió, otra de las aliadas. ¿Qué dijo Manes? Espero que no se gasten los impuestos de los porteños en la campaña. Es David contra Goliat, haciendo alusión al presupuesto que puede llegar a tener Santilli con la caja de la Ciudad de Buenos Aires y el modesto presupuesto que tiene él como candidato. Bueno, no tardaron en salirle con los tapones de punta. Arrancó Ritondo que hasta incluso estaba medio enojado con Santilli y con Larreta porque no le habían dado el lugar que él quería para sus candidatos, pero sin embargo salió a defender la postura del equipo de Santilli. Facundo le contestó, Ritondo, ¿no? Decís que llegás para sacar lo mejor del potencial argentino, pero solo sembrás desconfianza y dudas en tu propio espacio. Durísimo. No caigas en las peores costumbres de la vieja política si querés renovación. El Frente de Todos ya no necesita más candidatos. Le dice Cristian Ritondo, a Facundo Manes. Y detrás de Ritondo salió Carrió más dura todavía, Maxi. Dijo Lilita Carrió que Facundo Manes mintió descaradamente cuando en una entrevista con un importante diario, con el diario La Nación, aseguró Facundo Manes que Lilita Carrió le había ofrecido la candidatura a vicepresidente en el 2015. Salió a descalificarlo, dijo que mintió descaradamente, y otra que se sumó con un poquito más de timing, ¿no?, a la trifulca, es la candidata en la Ciudad de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, que dijo no voy a bajar a contestar a este tipo de acusaciones. En una nota que dio hace un rato en Radio La Red, Vidal también, a propósito de la descalificación para con los dichos de Facundo Manes, arrancó con todo la campaña entonces en la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál es tu opinión, Luis? Mirá, viste, uno se queja de que las pasos no se dan en todos los distritos. Acá tenemos una interna candente. Digamos, puede darse la situación de que esa interna precisamente atraiga electorado, ¿no? Digamos, por ejemplo, el número que obtuvo, y sumaron la interna famosa entre Cristina Fernández y Chiche Duvalde, ¿cierto? La gente quiere participar de esa historia de alguna manera. Muy difícilmente esos votos digan, pero esto es una bolsa de gato, nos vamos al peronismo, ¿no? Difícil. Porque en la Argentina, Maxi, Corea del Centro, yo te diría casi es un programa de radio, digamos. Los votos que tenés es Corea del Sur con su norte y Corea del Norte con su sur, ¿viste? Digo, es difícil que la gente vaya de un lado para el otro. Lo que sucede es que se fragmenta el polo peronista o se fragmenta el polo no peronista. Pero esos dos polos están, ¿no? No que, digamos, los que votaron a Macri no votaron a Alberto Fernández. Votaron a, por ejemplo, qué sé yo, Gómez Centurión, por ejemplo, Esper, por ejemplo, Labaña. Se dispersa. Y los que votaron al Frente Renovador votaron ahora la oferta peronista. ¿No es cierto? Se unificó el peronismo. Eso más o menos es el flujo de la Argentina. Ese es el vaivén. No que, viste, uno vota peronista y voto no peronista. No. Una estación intermedia que, digamos, hace perder las chances. Bien, Luis, gracias. Muy interesante, como siempre, Luis Tonelli, escucharlo. Lo que no me quedó claro es la declaración más fuerte es la de Manes, sin duda, cuando dice que no se gasten los impuestos de los porteños en la campaña política. ¿Qué está diciendo? ¿Que Larreta va a gastar plata, pero la plata en el gobierno de la ciudad es toda plata, se supone, en blanco? ¿Cómo la va a gastar en la política? Bueno, vos tenés forma también, ¿no?, a través del acompañamiento a los medios. Vos cuando tenés caja podés tener un poquito de calor, y eso es lo que ve Facundo Manes y algún sector del radicalismo que dicen, con la semejante caja que tiene la ciudad se mezcla un poco, ¿no?, con el conurbano. Está bien. Es una ayuda para Santilli contar con esa caja, y lo hace públicamente, eso es lo más duro, ¿no? Claro, claro, pero Manes le está diciendo, espero que no se gasten los impuestos de los porteños en la campaña política. Sí. Está bien. Se entiende lo que le está diciendo Manes a Larreta. Hoy habló Larreta de esto, ¿eh? Sí, dijo, no respondo chicanas. Claro. No respondo sí, chicanas. También dijo, lo que nosotros hacemos es mostrar la gestión. Claro. Le está diciendo a Larreta que usa el aparato estatal como Juntos por el Cambio denuncia que lo usa el peronismo en época de elecciones. Fuerte. Sí. Fuerte
Manes, está muy caliente esa campaña. Fíjate Bueno, que no está engancho- solo, porque Cornejo, por ejemplo, esto es importante también, no es que un loquito solo gritando. Cornejo, que es el presidente del radicalismo, salió a decir que el gran activo de Facundo Manes, en medio de todo este despelote, Maxi, es que no estuvo ni en el gobierno de Macri ni en el gobierno de Larreta, mostrándolo como un activo de Facundo Manes, sumándose a esta polémica con Sí, el sí, PRO. muy fuerte también Cornejo es la otra frase. Claro, el activo para el radicalismo es no haber participado ni el gobierno de Macri ni el gobierno de Larreta. Están diciendo para ello que fracasaron. Llama la atención, ¿no? El gobierno de Macri obviamente hubo un fracaso económico. En el caso de Larreta puede mostrar gestión en la ciudad. Pero el radicalismo en ese punto es tan crítico como el kirchnerismo, pareciera ser, de la gestión de Horacio Rodríguez Larreta. Quiero volver al tema Pfizer, vamos a volver en un minuto, pero vamos a hablar un par de minutos con Gabriel Rubinstein, economista, porque esto es lo que les quería mostrar. Sácamelo un poquito de Larreta, porque va a estar en todos los programas de televisión de acá hasta fin de noviembre. Lo que les quería mostrar es esto, ¿no? Cuando aparece el dólar en la campaña electoral se acaban todas las dudas y discusiones, ¿no? Y claramente lo que evalúa el gobierno es que lo peor que le puede pasar en este momento, más allá de si tiene un puntito más de consumo, un puntito menos, si tiene un puntito más de actividad o un puntito menos en los próximos meses, que se dispare el dólar y que se espiralice la crisis y la inflación. Es decir, cuando ya la nominalidad está en el 50% anual, es muy difícil compensar nada. Por más que habilites aumento de salario del 45%, no llegás. Por más que des bono de acá, bono de allá a los planes sociales o a los jubilados, no llegás. Mucho peor es si se te dispara el dólar y se te dispara todavía más la inflación y estás en una situación mucho peor, ¿no? Entonces, eso es lo que ha llevado a que Cristina dijese se va a pagar el vencimiento próximo con el FMI si no hay acuerdo con los DEG. Y sobre todo estos datos, ¿no? del dólar, lo que contaba recién Claudio. Atención porque estamos viendo un Banco Central, estas son las intervenciones en el mercado de contado con liquidación del Banco Central a través de la compra-venta de títulos públicos y el uso de reservas. Fíjense que en lo que va de julio ya vendió el Banco Central 210 millones de dólares, que es la mayor intervención del Banco Central desde enero pasado en este mercado. En este mercado ya desde octubre, que empezó a intervenir fuerte en este mercado, ya utilizó casi 1.300 millones de dólares el Banco Central. Son intervenciones obviamente acotadas porque se le puso cepo a todo y el Banco Central de esa manera puede hacer rendir las reservas que tiene, que son 7.500 millones de dólares, hasta la elección de noviembre, pero ojo que vean la tendencia. No solamente triplicaste o cuadruplicaste la intervención en ese mercado, sino que la tendencia del dólar contado con liquidación va para arriba y siempre, hasta esta hora del día, supera los 170 pesos, que es la barrera que se fijó el Banco Central, y después baja por la fuerte intervención a final de la jornada del propio Banco Central. ¿Qué es lo que quieren evitar, más allá de 170, 180 pesos, 190 pesos el blue, el contado con liquidación, esas oscilaciones? Lo que quieren evitar es lo que ocurrió en octubre del año pasado, cuando el dólar blue se disparó a 195 pesos y el dólar contado con liquidación en octubre del año pasado se disparó a 180 pesos. Traídos a hoy por inflación, 38,5% de inflación, contando 3% de inflación ahora en julio, esto sería, a valores de hoy, sería equivalente a un dólar blue de 270 pesos y un dólar contado con liqui de 250 pesos. Bueno, esto es lo que quiere evitar el gobierno. Imagínense si se le llega a disparar nuevamente, como se disparó a fines de octubre, la brecha cambiaria y los dólares libres. Que no es que se disparen a estos valores, no es que estén a 180, 190, 200 pesos, sino a valores de hoy. Vamos a ver cuáles serían los valores en noviembre según la inflación que tenemos, pero valores de hoy sería que se le disparen a estos valores los dólares. Obviamente eso generaría no solamente una crisis enorme desde el punto de vista económico, sino también político y un envión adicional para la inflación y de licuación todavía mayor de la que está habiendo de jubilaciones, de planes sociales, de salarios.
Está Gabriel Rubinstein. Gabriel, gracias por atendernos, como siempre, un gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Maxi? Bueno, contame, ¿cómo ves esta novedad? El mensaje bien claro de Cristina fuera de contexto en el lanzamiento de la campaña, diciendo los DEC del FMI no los podemos utilizar como habíamos pensado, se van a utilizar para pagarle al FMI. Bueno, un poco ratifica lo que pensamos, por lo menos varios consultores, que es decir que las negociaciones no iban a terminar rápido y por lo tanto hay una incertidumbre respecto a septiembre. Y el gobierno hizo lo que corresponde, que es decir, bueno, ya que no podemos terminar rápido las negociaciones, que es un problema de Argentina, no porque el fondo ponga ningún obstáculo, sino que Argentina decidió no hacer ruido hasta las elecciones, bueno, no entren en default, paguen, y es lógico, y entonces se usan los DEC para evitar que haya incertidumbre por un default con el fondo. Entonces no es el mejor escenario hubiera sido tener un acuerdo y usar esos DECs para aumentar las reservas, pero es mejor que un escenario de incertidumbre sobre si hay ruptura o no con el fondo, ¿no? Ahora, ¿vos crees que eso... Yo digo que hay dos señales de Cristina, ¿no? No solamente que se le va a pagar ahora si no hay acuerdo al FMI y eventualmente otros 1.800 millones de dólares en diciembre, sino que también está la señal de que va a haber acuerdo con el fondo, porque si no, no estás pagando casi 4.000 millones de dólares con las reservas del dinero que te va a enviar el FMI, y después no vas a hacer acuerdo con el fondo, entonces te quedás sin acuerdo y sin reserva, es ridículo. Se está enviando la señal de que va a haber un acuerdo con el fondo, además de que se le va a pagar ahora. Ahora, ¿vos crees que eso es suficiente para tranquilizar esta dolarización creciente que estamos viendo y que todavía estamos muy lejos del proceso electoral entre septiembre y noviembre? Sí, la señal indirecta que vos decís no es tan fuerte, porque siempre podría decir, bueno, ellos nos dieron los DECs, lo único que podíamos hacer era pagar con esos DECs la deuda, no podíamos hacer otra cosa. Y uno supone que Cristina deduce e infiere que Cristina realmente quiere llegar a un acuerdo con el fondo, porque si no es default, y si hay default, es un descalabro para todo lo que le queda de mandato al gobierno. Entonces, tenemos que deducir y tenemos que inferir que Cristina finalmente quiere un acuerdo con el fondo. Entonces, todavía las señales son un poco confusas porque el gobierno quiere acuerdos, pero viste, más o menos como lo de Pfizer, así como Máximo Kirchner decía, y miren lo que nos pedía el laboratorio, y al final tomamos 8 meses, y finalmente ahora se firma un acuerdo con Pfizer. Bueno, y si ¿qué nos va a pedir el Fondo Monetario? El Fondo Monetario, lógicamente, te va a pedir un sendero de mejora fiscal y un sendero creíble de baja de brechas cambiarias. Ahora, si Argentina no es capaz de ofrecer eso, va a haber problemas. Uno supone que prevalece la racionalidad y que por más que haya esas cosas, digamos, de Máximo Kirchner o del kirchnerismo de quejarse de cómo es el mundo, de decir, bueno, llegan y finalmente van a tener que ofrecer algo fiscal y algo cambiario que sea consistente. Entonces, ahora bien, hay una dinámica que es que el propio aumento de la brecha cambiaria crea dificultades para decir, bueno, ¿realmente pueden bajar las brechas a la zona del 30%, digamos, aunque sea en un año, en 2 años, en 3 años? Hay una estrategia convincente del gobierno porque ahora la estrategia es vender dólares. Y el Fondo Monetario no le va a hacer mucha gracia que los dólares que entren por la balanza comercial se vayan yendo por esta especie de mercado financiero y donde las ventas son cada vez crecientes. Incluso nuestras estimaciones, vos tenés el gráfico ese que nosotros realizamos, son de que este mes las ventas pueden promediar tal vez 400 millones de dólares. Entonces, porque bajaron de un pico de 30 millones a 10 y ahora están más o menos en 20 millones diarios en el promedio de julio. Entonces, yo te diría que la situación está bastante tensa y por lo tanto cuando la situación es tensa, las señales tienen que ser más fuertes para que la gente diga, bueno, ahora sí, no compro dólares con liquidación, ahora los vendo en vez de comprarlos. Todavía no están esas señales. Ahora, te hago la última, Gabriel, respecto a esto, ¿no? Yo creo que el principal problema que tienen es que obviamente estás en medio de una campaña electoral, te mandaste un ajuste en los primeros 6 meses del año, no importa, te lo mandó la inflación, lo que quieras, pero ningún gobierno hace un ajuste en medio de un año electoral, salvo que vea el abismo, y evidentemente Guzmán ve el abismo, por eso llevó adelante ese ajuste. Ahora, el problema, hay una discusión, porque
verdaderamente ven el acuerdo a 10 años con el fondo y dicen, mirá, la Argentina en 3, 4 años, si no hace una vuelta a los mercados, redujo fuerte, fue al equilibrio fiscal, acumuló una gran cantidad de reservas, Argentina con los vencimientos de deuda que tiene con los acreedores privados, más los vencimientos que va a tener dentro de 4 años con el FMI, nuevamente una reestructuración, a menos que se le abran los mercados, y para eso tenés que hacer políticas que colisionan mucho respecto a lo que opina el kirchnerismo de la política económica, o lo que hizo en su última gestión Cristina. Pero la pregunta es, supongamos que con esta señal que da Cristina, que coincido con vos, si está dando el ajuste fiscal por un lado en silencio, por otro lado ya tomaste la decisión de pagarle al FMI, explicitá cuál es tu plan, cuál es tu sendero, cómo se está negociando, cuándo vas a llegar a un acuerdo. Bueno, explicitá un poco también los números fiscales, mostralos, en vez de estar escondiéndolo porque tenés miedo que te llamen de ajustador en medio de una crisis muy grande como la que está viviendo la Argentina. Ahora, la pregunta es, ¿alcanza el FMI para descomprimir, para que la Argentina no tenga otra crisis cambiaria, ya sea antes o después de la elección? Recordemos que después de la elección vas a tener un tipo de cambio oficial mucho más atrasado, se está atrasando mucho el tipo de cambio oficial, y tenés todo el tema de tarifa de servicios públicos, que el FMI sí te lo va a pedir para achicar el déficit fiscal. Yo lo veo así, es decir, una vez que puedas consensuar con el Fondo Monetario un sendero de ajuste fiscal gradual, pero sendero firme y convincente, con medidas claras, pasas a discutir si hay que hacer una devaluación del dólar oficial o no. Entonces eso es una cosa bastante polémica. No porque el dólar oficial no es que esté barato, sino que tenés una brecha que te complica mucho por la desconfianza. Entonces uno esperaría que el acuerdo con el Fondo Monetario te ayude a bajar esa desconfianza, pero puede no ser suficiente y el fondo te diga, bueno, devalúa 30%, aunque sea, para tener las cosas más equilibradas de movida. Y ahí puede haber una discusión. Nosotros creemos en este momento que va a prevalecer la idea de no maxi devaluar, sino de mantener estable o levemente por abajo en términos nominales el contado con liquidación, y que la devaluación gradual vaya bajando las brechas. Yo creo que esa va a ser la posición oficial y el Fondo Monetario puede ser que la acepte. Pero tiene que estar todo en parte de un conjunto, y ese conjunto también debe implicar un reforzamiento de la idea de que la inversión privada es el motor del crecimiento de la economía. No es el Estado el motor del crecimiento, es la inversión privada, y eso tiene que quedar más claro. Y en ese sentido pienso que un acuerdo con el Fondo Monetario te puede ayudar a ese tipo de ajuste gradual. Y en parte es una cuestión política, porque la alternativa al Frente de Todos es Juntos por el Cambio, que es más liberal que el Frente de Todos. Entonces, eso paradójicamente le ayudaría al Frente de Todos a tener un camino gradual de mejores chances de éxitos en el marco de un acuerdo con el fondo. Bien, Gabriel, gracias. Muy interesante siempre escucharte. Bueno, vamos a ver cómo sigue esta cuestión. Obviamente ha habido varias señales simultáneas. Vamos a ver qué ocurre y todo va a ir al ritmo de lo que pase también con la dolarización y con el mercado cambiario. Estaba pensando que lo que vos estás planteando, que obviamente lo lógico sería no devaluar después de las elecciones. Yo creo que ningún gobierno se lanza a una devaluación aún del 20%, de lo que sea, digamos, a un salto discreto del tipo de cambio oficial cuando tenés 50% de inflación. Kicillof lo pudo hacer en el 2014, que subió 20% un salto el tipo de cambio oficial, pero porque tenías 25% de inflación y se te fue a 40%. Pero con 50% de inflación y en octubre vamos a estar todavía con 48, 49% de inflación, nadie se arriesga a hacer, no sé, me parece, vos sabés lo que es, una cosa son los libros de texto y otra cosa es la realidad. Imagínate pegar algún tipo de salto en el tipo de cambio, aunque sea del 20% en el tipo de cambio oficial, con 50% de inflación. Y cuando desconocemos todavía los economistas bien cómo son los tiempos de los mecanismos de transmisión del dólar a precios, porque todos han fallado. Todos los pronósticos que se hicieron posteriores a un ajuste cambiario fallaron. Ahora, si restringen... En el 2014, en el 2016, ¿se acuerdan la discusión de
Prat-Gay con el resto de los economistas y demás. Pero bueno, Ahora, Gabriel, Maxi, gracias, muy amable como siempre. Te pregunto. Bueno, gracias a vos, gracias a vos. Gracias, ahí estaba Gabriel Rubinstein. Te pregunto, ¿A mí me vas a cortito. preguntar? Sí, claro, vamos es a un llamar después a otro. especialista en- Ahora tengo, el periodista económico. Sí, soy economista, pero ahora tengo que cambiar de tema porque tengo a Marta Cohen con el tema Pfizer de nuevo. Atención la noticia que se conoció en el día de hoy. Y tenés una información adicional respecto a lo que dijo Bisotti, de cuál va a ser la secuencia de llegada de la vacuna. Empiezan a vacunar a los menores de 18 con Moderna, no con Pfizer. Exactamente, con Moderna la novedad es lo que se acordó recién con los ministros de salud de todas las provincias en el COFES, en la reunión del Consejo Federal de Salud, es que mañana, cada una de las jurisdicciones de las provincias va a abrir la inscripción para los menores de entre 12 y 17 años, privilegiando, por supuesto, aquellos que tienen factores de riesgo. Hasta ahora la provincia de Buenos Aires venía inscribiendo a menores de entre 13 y 17 años y ya habilitó para que también desde hoy sean anotados los menores a partir de los 12 años. De hecho, en estos días ya se inscribieron 82.844 adolescentes de entre 13 y 17 años en la provincia de Buenos Aires con factores de riesgo. Son en total 464.000 los que se inscribieron porque también estaba abierta la inscripción para todos. Por supuesto que en esta etapa solamente se van a vacunar a los adolescentes entre 12 y 17 con factores de riesgo y después ahí cada provincia va a terminar de decidir cómo va a ser la estrategia porque hay que pensar que hay niños que no pueden salir de su casa para ser vacunados o muchos de ellos están hospitalizados. Por lo tanto, hay que evaluar cómo va a ser la estrategia en cada lugar, en cada distrito, y eso lo va a definir cada equipo de salud en cada provincia. Bueno, me cuentan en un ratito dónde están los móviles y efectivamente podemos ir al móvil de la clínica donde está internado Chano, el cantante Tambiónica, porque se ha armado todo un gran debate respecto a la intervención de la policía bonaerense. Bernie que salió a bancar la policía, el uso de las pistolas Taser, bueno, todo lo que ha ocurrido alrededor de eso y qué está pasando en la calle, si está un poco más tranquila o no la calle en este momento. Está Marta Cohen desde el Reino Unido. Doctora, gracias por atendernos, muy amable. Hola, buenas tardes. Bien, a ver si podemos subirle el retorno porque no escucho nada. Bueno, hoy se anunció que la vacuna de Pfizer también va a estar en la Argentina. Todavía no está precisada la fecha, pero se ha hecho un contrato por 20 millones de vacunas. Dice la ministra de Salud que van a llegar ahora en 2021. Bueno, ¿cómo cree que hay que avanzar con el tema de vacunación? Y la otra pregunta, sí, ¿hay posibilidad ya de empezar a combinar vacunas más rápidamente, ¿no? AstraZeneca con Pfizer, eventualmente AstraZeneca con Sputnik, Pfizer con alguna de estas que ya se están dando en la Argentina, porque la Argentina viene con 50% de vacunación, una dosis de la población, pero solo con el 13% de vacunación con 2 dosis en este momento, doctora. Hola, sí, ¿me escuchás ahí? Ahí le escucho perfecto. Perfecto, bueno. Mira, yo cuando me encontré con la doctora Bisotti en Londres, en la embajada, hace ya 2 semanas creo, ella me había manifestado que estaban terminando las negociaciones con Pfizer, pero en realidad no le di tanta trascendencia porque eso venía históricamente desde hace 8 meses. Así que en primer lugar me alegro. En segundo lugar, con respecto a las vacunas, bueno, esta por ahora es la única aprobada, es la de Pfizer. La de Moderna, si bien se recomendó su autorización por la Agencia Europea de Medicamentos, hasta el día de ayer que yo chequeé, no estaba aún aprobada por la Comisión Europea. Pero no dudo que la Comisión Europea va a actuar de acuerdo a la recomendación de la EMA. Entonces, una vez que esto sí esté así, se aprobará en Europa. De cualquier manera, entiendo que el ANMAT tiene la autorización como para aprobarlo. Ahora, ¿qué grupo de niños empezar? En realidad, sí, hay que empezar con los niños de 12 hasta los 18 años que tienen las comorbilidades. En primer lugar, también con los niños de esas edades que viven con adultos o menores con comorbilidades, porque obviamente son población de riesgo. Tercero, esta es la vacuna ideal para las embarazadas que tienen un bebé en el vientre, sobre todo las embarazadas son población de riesgo y tienen un riesgo de muerte para la mamá y para el bebé. Entonces, muy importante vacunarlas, sobre todo antes de las 30 semanas de gestación para dar una mejor inmunidad. Y también esta es la vacuna, la de Pfizer o la de Moderna, para
las personas con trastornos de la inmunidad, pacientes oncológicos, trasplantes, etcétera, etcétera, enfermedades autoinmunes. Ahora, la otra pregunta, parte de la pregunta es, ¿debemos ahora vacunar a todos los niños? La respuesta es, en el Reino Unido, no. No se ha decidido. Yo ayer fui a mirar las páginas de... ya lo había leído en realidad, y esta es mi visión. Adopté esta visión hace más o menos un mes, cuando leí un artículo muy importante que para mí fue crucial del British Medical Journal, en donde dice la incidencia de muerte en los niños sanos, ¿no? Sin preexistencias por COVID, es muy bajita, del 0,17 cada 100.000. Esta vacuna es una vacuna que lleva 10 meses, que ha sido poco tiempo probada en niños y hay que ver el costo-beneficio. El beneficio no va a ser tanto porque los niños, por suerte, se mueren pocos, los que no tienen comorbilidades, y en realidad lo que tenemos que hacer con todas las vacunas es vacunar al mundo adulto. No estoy hablando de un país, los adultos de un país, estoy hablando de los adultos del mundo. Sí, hay que vacunar al mundo adulto. Es lo que nos contaba, pero la Argentina tiene que vacunar a los argentinos, digamos, no está en las condiciones que tienen otros países, digamos, de donar excedente de vacunas. Muchos argentinos que no tienen la segunda vacuna, como vos decías, combinar esta vacuna Moderna o Pfizer, ya se ha demostrado que se pueden combinar perfectamente con Oxford AstraZeneca, eso ya está hecho. Es muy probable que se puedan también combinar con Sputnik y en el futuro la idea es que todas las vacunas se van a combinar. O sea que esto podría servir también para acelerar la segunda dosis, porque la segunda dosis en Argentina se ha rezagado bastante, primero porque fue el esquema de vacunación de una dosis que siguió la Argentina como siguió el Reino Unido, hasta que el Reino Unido lo pasó por arriba la variante Delta y fueron rápidas las dos dosis. La Argentina cuando fue a las dos dosis más aceleradas, que fue muy recientemente, estamos hablando las últimas, hace un mes más o menos, se encontró que tenía una traba grande con la segunda dosis de Sputnik, que no ha llegado y todo lo que se conoce, la desesperación del gobierno porque los rusos manden la segunda dosis. Ahora, esto marca que de alguna manera, digamos, ya no, si tenés en algún momento la de Pfizer, además de la de Moderna, que podés empezar a combinar por lo menos AstraZeneca con Moderna y Pfizer, ¿no habría problemas como segunda dosis? Eso ya se hizo y se hizo de emergencia, no hubo tiempo de probarlo. Europa lo hizo y después lo probó, o al mismo tiempo lo probó. Y los resultados fueron que la inmunidad de la vacuna combinada es mejor que la inmunidad de las dos dosis de Oxford, o sea que no hay inconveniente. Pero además, te puedo decir que esta vacuna de Pfizer o la de Moderna son las vacunas recomendables para la población joven menor de 30 años. Es decir, aquí es la vacuna que se privilegia para los jóvenes, como no expone ese bajo riesgo de trombosis que tiene la vacuna de Johnson o la vacuna de AstraZeneca. Les dan acá la vacuna de Pfizer o la vacuna de Moderna. ¿Y la de Sputnik se podría combinar con algo? Tengo entendido que se han hecho estudios ahora con AstraZeneca, segunda dosis de AstraZeneca, primera de Sputnik. Y de hecho la Ciudad de Buenos Aires está combinando también con Sinopharm, con las dos. Claro, o sea, con las que están disponibles en la Argentina como segunda dosis. Y la otra opción era la de CanSino, ¿no? Que va a empezar a llegar. No hay tiempo. El tema es que no hay tiempo. Acá cuando se tomó la determinación de combinar, fue una decisión epidemiológica y sanitaria de la salud pública de la Comisión Europea que dijo, tenemos que dar una segunda dosis, ya clausuramos el contrato con Oxford y tenemos que dar una segunda dosis. Le dieron Pfizer o Moderna. Pero ellos entendían que iba a funcionar, que no iba a haber inconveniente, pero no hubo tiempo de probarlo. Y eso es lo que yo le estoy diciendo al Ministerio y al gobierno argentino. No hay tiempo de probar, porque las personas que están vacunadas con la primera dosis de Sputnik son personas adultas, mayores, muchos de 60 años, que son los más expuestos, sí y cuando llegue la variante Delta. ¿Y qué recomendaría para esas personas? ¿Darles qué cosa? ¿Darle una segunda dosis con qué? En realidad, yo siempre pienso que la mejor combinación es con la de Oxford porque es la más similar. Pero si quieren darle la segunda dosis de Moderna, perfecto. Eso fue lo que hizo acá con la Oxford y Sputnik A26 son muy similares, así que no habría inconveniente en principio. Pero por supuesto tiene que estar analizado por los científicos y aprobado por el gobierno. Pero no hay tiempo de probar, no hay tiempo, no podemos parar 3 meses. La variante Delta está llegando a la Argentina haciendo eclosión en unas
3 semanas probablemente, ya hay casos, en 3 semanas va a ser más diferente. Fíjese lo que pasa en el Reino Unido, con el 70,9% de la población, a pesar de que tenemos muchos casos, las muertes no han aumentado significativamente. ¿70% de la población vacunada con 2 dosis en Reino Unido? Sí, de los adultos, 70,9%. ¿Y cómo están los casos aún así han aumentado fuerte, pero no las hospitalizaciones? Bueno, vos sabés una cosa, contrario a lo que se decía, que iban a aumentar a 100.000, a 200.000. Empezaron a bajar. Aumentaron a 50, pero han bajado en los últimos 7 días un 34%. Pero ojo, porque eso en realidad refleja la semana anterior. Y recién la semana anterior nosotros comenzamos con el Freedom Day. Las muertes han aumentado, de 14 que hubo ayer, hoy se registraron un poquito más de 100, y las hospitalizaciones han aumentado. ¿Entre quiénes? Entre la población menor de 50 años que no tiene las 2 dosis. Una última. Sí, doctora, a ver, hoy de hecho los ministros Goyán de la provincia, también el ministro Quirós de la Ciudad de Buenos Aires, volvieron a hablar de la inmunidad de rebaño, pensando en, ya está, salimos, recuperamos la libertad, esto el Freedom Day de Gran Bretaña. ¿Se puede planificar eso? O sea, efectivamente, la inmunidad de rebaño, como se había pensado inicialmente ante la variante Delta, ¿funciona tal cual como lo habíamos pensado o vamos a tener que aprender a convivir con 50.000 casos diarios? La inmunidad de rebaño es 2/3 de la población vacunada, porque la inmunidad de rebaño, si se enferma todo el mundo ahora en Argentina o la mitad de la población, y sí, por unos 5 meses va a haber inmunidad de rebaño, pero a los 5 meses la inmunidad baja y la inmunidad de la enfermedad natural primero es de corta duración, puede ser de 3 a 6 meses más o menos, pero segundo es menor que la de la propia vacuna. Por lo tanto, además, mientras si vos tenés tanta población enferma junta, se van a saturar los hospitales. Bien. Y no podemos tener eso. O sea que la única inmunidad real es la de la vacuna, y de la vacuna con 2 dosis, y tiene que ser 2/3 de la población. Doctora, gracias, muy amable como siempre. Gracias. La doctora Marta Cohen desde Reino Unido. Vamos volando a la tanda. Cuando volvamos vamos a hablar de la reapertura de la paritaria más grande de la Argentina. ¿Qué pasa con la venta de inmuebles? Atención que se ha reactivado la venta de inmuebles en este momento. Mejoran las ventas, caen los precios. ¿Conviene comprar un inmueble en esta coyuntura? Tanda, ya volvemos. Bueno, ya vamos a hablar un poco de qué está pasando con la venta de inmuebles, la reapertura de paritarias de los empleos de comercio. Sí. Atención, que ha habido una reapertura. ¿Qué está pasando con el dólar en este momento? Bueno, están los mismos valores, 183 pesos el paralelo, en tanto los alternativos, el contado con liqui 171, con una activa participación otra vez del Banco Central todos los días, y el corrimiento de la dolarización, que es creciente, es mayor a la que veíamos hasta antes de las medidas. Pero claro, como el gobierno puso estas medidas puntualmente en ese contado con liqui, en ese mercado se restringió, pero la dolarización se corrió y creció en los demás mercados justamente. Ese dólar contado con liquidación bilateral que está haciendo 80 pesos. Claro. Está Gabriel Prosperi en el Sanatorio Tamendi, donde está el cantante de Tan Biónica, Chano, que fue baleado por un policía bonaerense este fin de semana. Gabriel, te escuchamos. ¿Qué tal, Maxi? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Exactamente, Chano sigue internado aquí y su estado sigue siendo reservado, está muy grave. Recordemos que lo han operado en el día de ayer. Justamente esa operación le provocó que le tuvieran que extirpar el vaso, parte del páncreas, y que tuvieran que suturarle el colon por el balazo que recibió en la zona abdominal de parte de un policía en su casa, luego de un episodio que todavía está por dirimirse en la justicia respecto de qué ocurrió efectivamente. Bien. Lo que podemos informar de último minuto, Maxi, es que habría una leve mejoría respecto al estado de salud de Chano, y esto lo indica la posibilidad de que le puedan retirar en estas horas la respiración asistida que tenía Chano, evidentemente por la complicación que ha recibido y por la gravedad de las heridas que tiene que padecer, y por la operación a la que fue sometido. Reitero este concepto, tuvieron que extirparle el vaso, parte del páncreas y suturarle el colon. Realmente
una operación de muchísimo cuidado. Familiares de él, como su madre, estuvieron aquí durante la noche, permanentemente está monitoreado minuto a minuto, porque el Estado, reitero, es reservado, sigue luchando por su vida, pero tenemos esta información, ¿no? La posibilidad de que pueda tener una mejoría a partir de la chance de que se le retire la respiración asistida. Bien, gracias, Gabriel. Hay dos discusiones acá. Bueno, la actuación de la policía, por un lado, y el tema del uso de las pistolas Taser. Acá me contaba Carlos que el gobierno de la ciudad acaba de autorizar el uso de las pistolas Taser para la policía de la ciudad. Habían comprado, de hecho, hasta ahora no las estaban utilizando, ahora vamos a ver por qué. Está el secretario de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, en comunicación. Berni, ¿qué tal? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Maxi? ¿Cómo está usted? Buenas tardes. Bien, aquí ando. Bueno, a ver, dos cosas, Berni. Por un lado, usted ratifica el tema de que la actuación de la policía ha sido el correcto, porque, bueno, no hemos seguido puntualmente el caso, pero ha habido algunos mensajes de la madre diciendo que el relato de que se había llamado a la policía porque el cantante estaba en un estado digamos, de exaltación total y que atacó al policía con un cuchillo y demás, no era exactamente esa versión. ¿Usted ratifica lo que ha planteado respecto a la versión policial? Sí, bueno, obviamente que entendemos que es la madre que está pasando por un momento muy delicado, un momento que termina de la manera trágica que termina, pero que viene soportando un calvario que es la adicción de su hijo y la incontinencia y las alteraciones psiquiátricas que eso lo conducía. Dicho esto, yo todo lo que puedo hacer es tratar de recomponer lo que pasó de acuerdo a lo que declaran los testigos y a lo que me ha contado el propio policía. Obviamente es un lugar donde no hay cámaras, no hay ningún tipo de pruebas visuales para corroborar lo que se dice, pero todo tiende a coincidir las diferentes declaraciones de los testigos y en esa recombinación o reconstrucción de los hechos no tengo ninguna duda de que de no existir ningún otro tipo de contradicción. El policía primero hizo lo que correspondía, que es ajustarse a derecho. Por lo tanto, todo su accionar fue totalmente ilegal. Y dentro de la legalidad, no tengo ninguna duda que hizo lo mejor que pudo hacer. A ver, una pregunta de Lance. Sí, ministro, ¿un policía de la provincia de Buenos Aires está entrenado eventualmente para poder desarmar a una persona que está con un cuchillo de serruchito, grande pero de serrucho? Digamos, que no tenga que apelar a disparar. Usted, después una pregunta, ¿usted está totalmente convencido que ese cuchillo de serruchito, como usted lo subestima, no es un arma mortal? No, pero más mortal es un arma de fuego, no tengo ninguna duda. Conteste, usted me hace una pregunta, yo contesto. Ahora yo le hago una pregunta, usted me contesta. ¿Usted puede garantizar que ese cuchillo no es un arma mortal? No, de todos modos mi pregunta fue otra, era si un policía bonaerense está preparado para desarmar a alguien con un cuchillo. Escúcheme lo que le dice este ministro de Seguridad. Le dije que el policía había actuado derecho. ¿Qué quiere decir que actuó derecho? Actuó de acuerdo y conforme a lo que dice el artículo 38, inciso 6 del Código Penal, que es la legítima defensa. ¿Y cuándo hay legítima defensa? Hay legítima defensa cuando hay una agresión ilegítima. ¿El señor Chano agredió ilegítimamente a los que estaban adentro de la casa? Sí. Después, segundo punto, cuando el que se defiende no ha generado una provocación sobre el que ataca. ¿El policía generó alguna provocación? Por el contrario, fue el único que lo pudo calmar. Y tercero, cuando hay una proporcionalidad y una racionalidad del medio empleado. Había un arma mortal contra un arma mortal. Por lo tanto, el policía actuó de manera legal. ¿Y por qué digo que dentro de la legalidad actuó de la mejor manera? Porque cualquier policía está entrenado para repeler a su agresor. Para repeler al agresor con un arma como la que tiene la policía, tiene que, y voy a hablar en términos sencillos para que se entienda, tiene que apuntar a lo que se llama la zona de masa. ¿Qué es la zona de masa? Es el tórax, en la mitad del tórax, en el esternón, donde están los centros vitales, pulmón, corazón y los grandes vasos venosos y arteriales. El policía, para no hacerle daño,
le apuntó fuera del área de masa, porque no quería justamente matarlo. De hecho, yo creo, obviamente que no conozco el parte médico, no puedo garantizar la evolución, pero no tengo, ojalá que el señor Chano se recupere, porque el señor Chano no es ningún delincuente, obviamente. No, es una persona... Lo que lo mata ahí al señor Chano, lo que lo pone en esta situación no es el accionar de la policía, es el consumo de droga, y me parece que en la Argentina, solamente en la Argentina seguimos discutiendo lo obvio. Esta discusión ya la tuvo el mundo hace más de 20 años, y solamente en la Argentina estamos discutiendo esto. En la Argentina... Bueno, pero Bernie, estamos discutiendo eso porque su gobierno, del cual usted forma parte, el Frente de Todos y demás, cuando se discutió el tema de la Taser que usted defiende, salió a decir que era poco menos que la picana de la ESMA. Bueno, hoy los acontecimientos me da la razón en aquellas cuestiones que discuto y que no están impregnadas por cuestiones ideológicas. Ahora, entonces, me parece que eso el mundo ya lo resolvió. Y vuelvo a retomarlo. Está bien, pero entiende en todo caso mi sorpresa cuando usted dice esto se discutió hace 20 años y usted formó parte de un gobierno que estuvo 12 años, después vino el de Macri 4 años y ahora hace más de 1 año y medio que está en función ese gobierno, tanto en el gobierno nacional como en la provincia de Buenos Aires. Por eso digo mi sorpresa que usted lo comenta como si fuera un comentarista y en realidad es un actor principal de la gestión de su gobierno. Bueno, usted me está preguntando qué opinaba sobre las Taser, es lo mismo lo que opino ahora. En mis 35 años de ejercicio de la función pública no va a encontrar una sola contradicción, no solamente en las pistolas. ¿Y por qué no la está pudiendo implementar en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo? Bueno, hubiéramos empezado por ahí, me podría preguntar por qué no compro la pistola Taser, por ejemplo, en vez de desviar la discusión en algo que no tiene ningún sentido. Si usted me pregunta por qué no compro pistolas Taser, porque la policía de la provincia de Buenos Aires tiene necesidades mucho más importantes que las pistolas Taser. Por ejemplo, le cuento algo que no se ve, pero para que entienda el estado de situación que recibió la provincia de Buenos Aires, su policía, la policía de Buenos Aires que maneja, y la gobernación de la provincia de Buenos Aires que maneja las evacuaciones aéreas, no teníamos con qué trasladar pacientes graves, chicos recién nacidos que necesitan respirador y trasplantes de órganos. Bueno, me parece que antes de comprar la pistola Taser era más importante poner en funcionamiento la flota aérea, que es lo que salva la vida todas las noches a cientos y cientos de bonaerenses que necesitan una cama de terapia intensiva a 300, 400, 500 o 600 kilómetros de donde ocurre el hecho, para trasladar todos los accidentados, para ser parte del organismo de trasplante de órganos. ¿Sabe la cantidad de trasplantes de órganos que hacemos con las evacuaciones aéreas? Bueno, necesitábamos comprar patrulleros, ningún bonaerense se... No, está bien. Está planteando que para ustedes es un tema de prioridades presupuestarias, digamos, que no hay ninguna cuestión ideológica y demás. Bueno, no, porque, ministro, en la oposición lo acusan de tener un doble discurso. Luis Petri, diputado de Juntos por el Cambio, dijo textualmente que no ha habido voluntad ni decisión de dotar a la policía de la provincia de Buenos Aires de esta herramienta imprescindible para repeler agresiones. Queda en evidencia el doble discurso de Sergio Berni, dijo el diputado, el ministro de Seguridad de Buenos Aires, porque por un lado reclama las Taser y por el otro no las adquiere cuando es su responsabilidad y está totalmente facultado para hacerlo. Bueno, primero que el diputado no sabe si las compré o no las compré. Punto número 1, me hubiera preguntado si las compré o no las compré. Punto número 2, le estoy diciendo que usted sabe cuánto es el presupuesto para dotar a la policía de la provincia de Buenos Aires, que es la policía más grande del continente americano, son 100.000 hombres y mujeres. ¿Usted tiene idea cuánto es el presupuesto? Y no solamente el presupuesto para comprarlo. El presupuesto para comprarlo es menos de la mitad del presupuesto para entrenar a la gente a usar la pistola Taser. Claro. Una pistola Taser necesita 10 veces más entrenamiento, y me escuchó bien de lo que digo, 10 veces más entrenamiento que una pistola común, una pistola de fuego. Discusión que estaría saldada si hubiéramos empezado a desandar un camino hace 15 años cuando el mundo comenzó a utilizar las pistolas Taser. Pero le vuelvo a repetir, estamos tapando, el árbol no está tapando el bosque. La discusión en la Argentina es cómo vamos a...
Hoy se cortó, pero bueno, lo que está planteando Bernie es que él está a favor de este tema de las pistolas Taser y que es un proceso gradual de implementación que no se puede implementar inmediatamente, que venimos 15 años atrasados con este tema. Por eso lo que yo le planteaba y que Bernie no esconde su enojo con la ministra de Seguridad de Alberto Fernández. Sabrina Frederick. Con Sabrina Frederick por el tema digamos, porque hay una parte del gobierno importante a nivel nacional que ideológicamente consideran que es un elemento de tortura, digamos, sino un elemento para salvaguardar la vida, por ejemplo, en estos casos donde hay un enfrentamiento entre un policía y un paciente o una situación que está en un estado psiquiátrico grave, ¿no? Y ya ocurrió el otro hecho conmocionante, lo contamos hace 1 año y medio o 2 años, frente al Malva, donde murió el policía y murió el paciente psiquiátrico. Tanda, ya volvemos. Bueno, a ver cómo es la reapertura de la paritaria de comercio. Claro, es la más grande de la Argentina, 1.200.000 trabajadores que se van a reunir a través justamente del sindicato de empleados de comercio en el Ministerio de Trabajo. Tienen cita el próximo jueves. Y lo que están buscando justamente es una reapertura. Habían firmado por el 32% de aumento y lo que se está buscando son 2 cosas. Número 1, adelantar al mes de agosto el incremento del 8% en los salarios pautado para octubre. Lo que se había arreglado hasta ahora era 32% en 4 cuotas de 8%. Estaba pautada la próxima en octubre, adelantarla para el mes de agosto. Y lo otro, la base de lo que están buscando es que el incremento salarial sea fijado para este año del 45%, algo más en línea a la inflación esperada. Cuando habían firmado el 32 en abril, el gobierno estaba buscando justamente que las paritarias cerraran en torno de eso. Claro, Así pero que, ojo que hay ahí en el sector comercio muchos sectores comerciantes, pyme y demás que están en una situación muy delicada porque fueron golpeados mucho por la crisis. Maxi, estaba pautado para hoy la reunión, se fijó para el jueves justamente porque está muy peleada la discusión. Vamos a Miami, ahí está Lucía Ugarte, como siempre. Lucía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Maxi? Acá seguimos con los varados en Miami, que siguen sin muchas novedades y cada vez son más, obviamente, las historias que se nos acercan reclamando poder volver a nuestro país. Personas que tenían vuelos que van directamente al aeropuerto tratando de abordar sus tickets confirmados, con check-in inclusive también realizado, y a punto de subir al avión los bajan. Tenemos el caso de una familia, por ejemplo, que estaban siendo un poco demorados por el tema de la declaración jurada, terminando de completar correctamente el papel. En el momento de abordar el avión le dicen que no puede subir la familia completa porque el vuelo estaba sobrevendido. ¿Qué hacen? Es una cuestión medio de sobrevivientes. Eligen que vuelva la mujer con los hijos y esta persona, por ejemplo, el padre de familia, se tuvo que quedar tratando de buscar un vuelo que está muy complicado conseguir. Los vuelos se están sobrevendiendo. ¿Qué hacen las aerolíneas? Muchos de los argentinos sacaron estos pasajes en promociones o con precios especiales y los dan de baja, les cancelan el vuelo y los venden obviamente por la demanda, por la búsqueda, por las ganas de volver que tienen los argentinos a nuestro país, por precios irrisorios. Hasta $3.000 pueden llegar a pagar solo por un pasaje de vuelta. La verdad que es angustiante lo que se vive, están a la deriva, no hay mucha información oficial, la información que tienen es a cuenta monedas y en los grupos hay apoyo justamente de cómo ahorrar, cómo sobrevivir en la ciudad. Se están yendo a zonas un poquito más alejadas de los epicentros, como sería Miami o Nueva York. Están yendo a ciudades del interior, donde es más económico el estilo de vida, las compras diarias, el alojamiento, pero aún así es muy complicado porque no tienen fehacientemente certezas de cuándo van a poder abordar finalmente sus vuelos. Claro, están tratando de abaratar un poco los costos, porque si no es carísimo, con el dólar a 180, estar viviendo en Miami. Lucía, ¿no cambió nada respecto a la cantidad de vuelos y demás? Se flexibilizó un poquito los ingresos por Ezeiza, pero claro, sigue muy restrictivo. ¿Hay todavía gente que recién tiene pasajes, no sé, para fines de agosto o septiembre para regresar? Sí, sobre todo los que viajan por Copa Airlines, lamentablemente, tienen directamente que viajar en septiembre. Los están derivando para el mes de septiembre y algunos, recién estábamos charlando con ellos en el grupo, hasta diciembre. Y dicen, yo no me puedo mantener hasta diciembre en Estados Unidos con el dólar que está. Muchos de ellos no son
grandes empresarios con dinero, son personas comunes de clase media que quisieron venir a buscar la vacuna. Y eso piden por favor que lo transmitamos para generar empatía, que entiendan que mucha gente tenía problemas de salud y hay mucha gente también que tiene miedo, obviamente, al COVID y que vino como pudo a este país a tratar de vacunarse, se quedaron el tiempo que pudieron o el tiempo prudencial para darse las 2 dosis y a la hora de regresar se extendió en una infinidad su estadía y lamentablemente el presupuesto no está acorde a esto previsto, ¿no? Bien, Lucía, gracias. Como siempre, ahí está Lucía Ugarte, conductora de Chicas Guapas en la pantalla América y bestseller en Miami con Yo Jefa, el libro de Lucía que está haciendo furor ahí en las librerías de Val Harbor. Está muy requerido el libro de Lucía Ugarte. Gracias, Lucía. Ojalá, como gracias, siempre. Maxi. Acá te espera, ya te dije, el lobo de Wall Street te está esperando. Bueno, ahí estoy, algún día volveré. Bueno, vamos a Israel, porque ahí está nuestro colega Gabriel Ostrowski. Gabriel, ¿cómo estás? Hola Maxi, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes para allá, buenas noches ya aquí en Israel. Bien, Gabriel, ¿cómo está la situación ahí en Israel? ¿Qué novedad hay con el tema contagios, vacunación? Bueno, la situación está con mayor cantidad de casos. En el día de ayer Israel volvió a tener un récord de contagios diarios, superando los 2.000 casos, tuvimos exactamente 2.112. Pero de alguna manera el gobierno sigue midiendo mucho la cantidad de casos graves y la cantidad de casos con respirador. Y es verdad que esos casos, si bien también están incrementándose, no lo están haciendo en una medida muy alarmante. Para el caso tenemos aproximadamente un poco menos de 200 enfermos en situación graves y menos de 30 personas con la asistencia de un respirador, que por supuesto que es una situación grave, pero lo que dice el gobierno es preferimos todavía seguir manteniendo esa unidad de medida, por llamarlo de alguna manera, y no basarnos solamente en los casos comunes, más que nada porque lo que está adoptando el gobierno es la idea de empezar a pensar en una post-pandemia, en una nueva manera de vivir con el coronavirus, ¿no es cierto? Entonces, lo que plantea el primer ministro y también desde el Ministerio de Salud es, en este momento es la Delta y cuando pase la Delta va a venir otra variante y después otra y después otra y no podemos pensar en un cierre ni en un freno de la economía como tuvo Israel en 3 oportunidades durante este año y medio, porque si no es inviable cualquier estilo de vida. Entonces, sí hay restricciones en lugares cerrados, sí hay mucho pedido de prevención con el tapabocas, con las vacunaciones, pero no se plantea todavía un cierre. Claro, están todos los gobiernos tratando de abrir todo y no volver a cerrar prácticamente nada. Gabriel, simplemente